en estos 79 laudos que analizamos es el contratista privado. Hablábamos de la conciliación con el director y en arbitraje, en el 70% de los casos que analizamos no hubo conciliación y en el 30% hubo conciliación parcial, lo que ratifica la idea de que en procesos de arbitraje es más frecuente la conciliación que en los procesos contencioso administrativos. Además es una ventaja contar con un aval del tribunal de arbitraje cuando la entidad concilia. Yo he visto en mi camino como asesora de entidades que muchas veces las entidades reconocen sus pecados y dicen, ¿sabe qué? Yo creo que él tiene derecho. O sea, él no tiene derecho a los 100 pesos, pero él tiene derecho como a 50. Yo sí se lo quisiera pagar, pero es que como, mire, no podemos hacer un acta, una transacción, yo le tengo miedo, yo prefiero que me acompañen las IAS, entonces hagamos una conciliación. Pero la conciliación se demora, mientras va a la Procuraduría y demás, se puede demorar un año y medio. Y usted sabe como entidad que ese contratista tiene ese derecho. Pues muchos lo que hacen es, el particular demanda y en desarrollo de proceso de arbitraje se llega a la conciliación, se le reconoce ese pedazo que se le debe y tienen la bendición del tribunal de arbitraje. Esa es una muy buena salida a la que muchas entidades acuden. Claro, la entidad dice, yo no debo todo eso, pero yo sí debo un pedazo. Pero una conciliación, como les digo, a veces es mucho más demorada o la transacción pues le tiene mucho temor muchas entidades públicas. Ahora bien, uno de los mecanismos importantes que utilizan las entidades al comienzo del proceso arbitral es oponerse a la competencia de los árbitros para conocer del litigio. Muchas entidades prefieren que las demanden ante el juez de lo contencioso. El gran argumento inicial para oponerse a la competencia de los árbitros era: ustedes no son competentes para conocer la legalidad de actos administrativos. Ese argumento de incompetencia sigue siendo importante, sigue estando vigente. Y ese argumento de incompetencia hoy cada vez prospera menos por la reforma que tuvimos con la ley, pero aún se sigue proponiendo porque aún las entidades consideran inentendible esa frontera entre contenido económico del acto y legalidad del acto. Tenemos también 17% ausencia de conflicto debido a que estaba de por medio la asunción de riesgos por una de las partes, pero la ausencia de conflicto generalmente no prospera, es muy difícil que prospere. El convocante contratista encuentra que hay un conflicto y el demandado entidad dice no hay, pero pues si no lo hubiera no estarían ahí presentes ya en ese proceso de arbitraje. 16% de argumento de oposición es: señores árbitros, ustedes no son competentes porque aquí hay un evento de enriquecimiento sin justa causa. El enriquecimiento sin justa causa tiene como vía la acción de reparación directa. Esto suple una acción o una acción medio de control, controversias contractuales, de manera que eso no debe estar ante árbitros. Pero ojo con esto, ya hay laudos del Consejo de Estado y hay, sentencias del Consejo de Estado que estudiaron laudos y hay laudos en donde se dice lo siguiente: cuando usted plantea el litigio arbitral, demandante-demandado, una de las grandes funciones de los árbitros o de los jueces es establecer si hubo o no hubo incumplimiento. Entonces usted tiene el contrato y usted tiene los hechos. ¿Y qué es en última lo que decide el litigio? Un laudo o una sentencia en la que se concluye cumplió o no cumplió. ¿Qué dice el convocante? Yo construí un Bus Culver que vale 100 pesos y la entidad no me los pagó. Señores árbitros, por favor, declaren el incumplimiento, la responsabilidad y la consecuente indemnización. Los árbitros estudian el litigio y ven el contrato, ven que el contrato no comprende la construcción de un Bus Culvert, ven que la entidad le dijo no lo construyan, ven que el contratista lo construyó y lo está cobrando. ¿Qué concluyó el laudo? Se niegan las pretensiones, porque la entidad pública no incumplió el contrato. La entidad pública contrató una vía y ya se la pagó. Ah, ¿y quién me va a pagar el Bus Culvert? Yo le niego esa pretensión porque eso no forma parte del contrato, de manera que aquí no hubo incumplimiento de la entidad. Ese laudo se fue al Consejo de Estado. Y miren lo que pasó, el mismo demandante convocante particular a quien no le pagaron el Bus Culvert fue y dijo: oigan, esos árbitros obraron por fuera de la competencia.
Esos árbitros fueron allá y analizaron y estudiaron una materia extracontractual que era la construcción del Bosch-Culver. Y el Consejo de Estado le dijo, sométase al principio de buena fe, respete sus propios actos, usted fue el convocante y usted no puede ir a armar tribunales y si le va mal, venga, me voy al Consejo de Estado para tumbarlos. Ese no es el deber ser. Y le dijo, un juez puede llegar al final a la conclusión de que eso no formaba parte del objeto del contrato y no por eso se está obrando sin competencia. De manera que cada vez con más frecuencia prospera menos el argumento según el cual árbitros no conozcan porque esto es un tema del enriquecimiento sin justa causa. Cada vez prosperan menos porque los árbitros tienen la competencia para estudiar qué dice el contrato, qué ejecutaron las partes y concluir si hay o no hay incumplimiento. El consejo es decirles, de todas formas, a los demandantes, váyanse al juez de lo contencioso si usted quiere que le paguen prestaciones ejecutadas sin el amparo de un contrato, porque muy seguramente aquí les van a decir que no, y ya usted no tiene acción, porque si ya le pasaron los 2 años, muy seguramente, y cuando usted llegue allá a usar la reparación directa no la va a encontrar. ¿Quiénes pierden en últimas proponiendo prestaciones extracontrato en un proceso de arbitraje? El demandante. Ahora bien, también se alega en un 9% la inexistencia de la cláusula, es decir, yo no firmé, la cláusula no existe, el contrato no la tiene, la cláusula no comprende esa materia que está motivando este litigio y es un argumento de oposición que se usa con mucha frecuencia. ¿Cómo prosperan esas excepciones en esos laudos que estudiamos? Pues prosperaron en un 6% y no prosperaron en 11%. Los tribunales son cuidadosos con el manejo de la competencia, pero está visto que ellos prefieren conocer el fondo del litigio sin perjuicio de más adelante hacer un análisis en el laudo que defina las pretensiones, el contenido desde la perspectiva que mencionábamos. Hay otro tipo de argumentos que se proponen que prosperan como la caducidad, el cobro de lo no debido, la compensación, la falta de competencia frente a un tercero que se vincula al proceso, la falta de legitimación en la causa por activa, pero ahí creemos que es falta de legitimación en la causa por activa sustancial, porque ustedes saben que el Consejo de Estado maneja 2 faltas de legitimación en la causa por activa o por pasiva, y es una que es sustancial y otra que es meramente formal. Está llamado o está legitimado en la causa por activa de manera formal el sujeto contra quien se dirige la demanda, pero está legitimado en la causa por activa de manera sustancial cuando realmente el derecho que invoca el demandante debe prosperar frente a él. Es un tema que se debe manejar mejor como desde la perspectiva de la prosperidad de la pretensión. Está legitimado en la causa por activa o por pasiva de manera sustancial quien tiene el derecho que está en debate en el litigio. Ahora miren cómo los litigios generalmente tienen un debate que obliga a los árbitros a interpretar el contrato. El gran instrumento para decidir litigios que advertimos en esos laudos tiene que ver con la interpretación del contrato. Eso me conduce a que más adelante les diga, por favor diseñemos unos contratos claros, completos, bien estructurados, bien planeados, porque eso nos evitaría muchísimas controversias, muchísimos litigios. Tenemos que los métodos de interpretación que más utilizan los árbitros en un 37% de la interpretación exegética, lo cual nos dice si tenemos cláusulas claras, completas, definidas, pues es mucho más fácil hacer que lo que dice el contrato sea lo que en la práctica motive la decisión de los árbitros. El segundo, 25% de la interpretación sistemática, es tomar las cláusulas y entender su sentido mediante el análisis de otras cláusulas del mismo contrato. Luego viene el 13% que es la interpretación a favor del deudor. Tenemos interpretación en consideración a la naturaleza del contrato y 12% criterio de analogía juris, que es un criterio que debe usarse con mucha más prudencia, pero se usa en un 12%, lo cual puede ser peligroso.